Pionero incansable y uno de los precursores de la obra protestante en América Latina. Durante 30 años recorrió el mundo hispanohablante casi por completo, desde la península del Labrador hasta la Tierra de Fuego en la Patagonia, difundiendo la palabra de Dios. Su labor es un ejemplo para la iglesia latinoamericana de hoy. Bienvenidos a este resumen de la vida del educador y misionero James Diego Thompson. James Thompson nació el 1 de septiembre de 1788 en la pequeña localidad de Crete Town al suroeste de Escocia. Su padre, William Thompson, fue director de escuela y secretario de la Iglesia Presbiteriana. Esta estrecha relación entre la educación y la fe marcó el resto de su vida. Siendo joven, viajó a la ciudad de Edimburgo para estudiar medicina, pero su vida cambió decisivamente en aquellos años. Abrazó la fe en Jesús y abandonó sus estudios para dedicarse a la teología. Para entender este cambio es necesario entender su contexto. Gran Bretaña vivía un avivamiento misionero y evangelístico por aquellos años. Gracias al ejemplo de William Carey y la Sociedad Misionera Bautista, quienes habían llegado hasta la India. Movidos por esta experiencia, muchos otros hombres se sumaron a los esfuerzos por expandir el Evangelio. Entre ellos se encontraban los hermanos Haldane, quienes realizaban prédicas al aire libre por toda Escocia con el apoyo de hombres de la talla de Charles Simeon y Andrew Fuller. Apoyaron organizaciones y sociedades misioneras e incluso fundaron sus propios seminarios para capacitar hombres en el ministerio. Fue bajo la influencia de los hermanos Haldane que la vida de James Thompson fue transformada. En 1816, Robert Haldane preparó un viaje misionero por el continente europeo que lo llevaría por la ciudad de Ginebra y el sur de Francia. El joven James Thompson formaba parte del equipo misionero, pero por providencia divina, finalmente no pudo emprender el viaje. A pesar del traspié, la llama se había encendido en su corazón y 2 años más tarde pudo concretar su anhelo cuando se presentó la posibilidad de viajar al sur del continente americano. Así fue como el 6 de octubre de 1818 llegó al puerto de Buenos Aires. Ni bien llegado, adaptó su nombre a Diego, como respeto a la cultura. Su labor oficial era establecer escuelas bajo el sistema lancasteriano. Desarrollada en Inglaterra, la educación lancasteriana estaba basada en la enseñanza mutua entre alumnos. Aquellos estudiantes más avanzados ejercían de monitores para otros alumnos de niveles inferiores. De esta manera, un solo maestro podía hacerse cargo de un largo número de niños, además de fomentar valores morales y civiles. Por su practicidad y bajos costos, se volvió popular en Inglaterra, permitiendo el acceso a la educación de los sectores más pobres. Por las mismas razones, el sistema lancasteriano se volvió la mejor alternativa para los recientes gobiernos sudamericanos que no contaban con grandes presupuestos ni con maestros capacitados. Entre 1818 y 1822 estuvo en Argentina, Uruguay y Chile, a donde fue invitado por el gobierno de Bernardo O'Higgins. Gracias a la buena disposición de los gobiernos de aquellos países, pudo utilizar la Biblia como libro de estudio, incluyendo pasajes seleccionados por él, y con la libertad de distribuir ejemplares entre los estudiantes y sus familias. Sus primeros años estuvieron marcados por una fuerte impronta pedagógica. Él mismo reconoció en sus cartas que su principal labor era fundar escuelas lancasterianas. Hubiera sido imprudente anunciarse de parte de la Sociedad Bíblica de Inglaterra, pues hubiera significado un gran obstáculo. Muchos sacerdotes católicos desconfiaban de su presencia, pero aceptaban su estadía con fines educativos. En 1822 aceptó con entusiasmo la invitación del nuevo gobierno de Perú. El general San Martín lo recibió con un abrazo
y le dio su respaldo para implementar sus escuelas en el territorio peruano. Fue nombrado primer director de la Escuela Normal de Preceptores, actualmente la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Por la fecha de su fundación, hoy se recuerda el Día del Maestro en Perú. La gran inestabilidad social y política impidieron el desarrollo de toda su propuesta educativa, pero a la misma vez, Diego Thompson fue cambiando en estos años su mirada acerca de su misión. Se involucró en discusiones cordiales acerca de su fe y su labor de distribución bíblica y participó del debate sobre la tolerancia religiosa. Cuenta en sus cartas un hecho cómico, en el cual un sacerdote argumentaba exaltado que la religión en Perú debía ser solo y exclusivamente el catolicismo. Cuando el sacerdote se sentó, Thompson vio que tenía en sus manos una copia del Nuevo Testamento que él se dedicaba a distribuir. También trabajó en la traducción. En 1823 completó toda la Biblia en quechua, gracias a la colaboración de otros 4 eruditos. Un gran logro para la época y para los recursos con los que contaba. Lastimosamente, la copia se perdió. Vivió en Perú momentos altos y bajos que lo llevaron a plantearse volver a Inglaterra. La soledad que a veces sentía, la oposición católica y la inestabilidad política fueron los motivos para emprender su regreso. Decidió que salir al Atlántico por la Gran Colombia sería la mejor opción y de esa forma distribuir Biblias en el camino. Emprendió desde Guayaquil una emocionante travesía de 4 meses por los Andes, viajando a pie o en mula y navegando tramos en balsa. Por cada ciudad que pasó dejó Biblias y compartió el mensaje del Evangelio. En enero de 1825 llegó a Bogotá, donde quiso fundar una sociedad bíblica. Se levantó una oposición tan grande que el debate debió resolverse en asambleas públicas hasta que la fundación fue autorizada. Para Diego Thompson fue un gran triunfo para el avance del reino, aunque la sociedad duró poco tiempo después de su partida. De regreso en Inglaterra, la Sociedad Bíblica vio en Thompson la energía, prudencia y celo necesarios para la obra. Su personalidad magnética y buen trato con la gente, más su facilidad con los idiomas eran muy útiles en la misión. Fue nombrado agente oficial y enviado a trabajar en México. Llegó al país en 1827 e hizo un primer viaje hacia el noreste por las ciudades de Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí. Al año siguiente emprendió un segundo viaje hacia el sureste del país, por Puebla y Jalapa hasta Oaxaca. Una vez más, la inestabilidad política y la oposición católica lo obligaron a frenar sus viajes. Volvió a Inglaterra pasando primero por Estados Unidos y Canadá, donde ayudó a reorganizar las estrategias y a revitalizar la obra. Permaneció en Inglaterra un año hasta que en 1831 fue enviado a las islas del Caribe. Recorrió con gran éxito las colonias inglesas de la región e incluso cumplió su deseo de llegar a Venezuela. Su obra floreció en el Caribe, especialmente en la isla de Jamaica. Los esclavos de las haciendas habían ganado su libertad legal, pero en la práctica seguían sometidos. Thompson fundó asociaciones de lectura entre la población negra, fomentando la educación y alfabetización al estilo de sus primeros años en América del Sur. Diego Thompson fue un gran defensor de la dignidad y libertad de aquellas personas. Muy distinta fue su experiencia en Cuba. En 1837 recorrió la isla de oeste a este, asombrado por la gran falta de interés de la gente. En la ciudad de Camagüey descubrió la razón. El arzobispo de Cuba había difamado su nombre y lo acusaba de fomentar el alzamiento de esclavos. Fue llevado a juicio y tuvieron la intención de arrestarlo, pero logró escapar de la isla a tiempo. En esa época tuvo también una diferencia con la Sociedad Bíblica en Inglaterra, que deseaba enviarlo por segunda vez a México. Thompson sentía que aún no era el momento, y luego de un intervalo lograron resolver la cuestión. Diego Thompson permaneció un tiempo más en el Caribe,
y luego fue enviado nuevamente a Canadá para apoyar la obra allí. Estuvo en Canadá entre 1838 y 1841, viajando por las heladas tierras del norte. Trabajó mucho con los colonos franceses en las regiones de Acadia, Terranova y la península de Labrador. Para este momento, Diego Thompson había recorrido el continente americano de extremo a extremo, entregando Biblias y Nuevos Testamentos y predicando el Evangelio. Desde el Cabo de Hornos hasta la península de Labrador en tan solo 23 años. En 1842 regresó al país mexicano tratando de trabajar en la península de Yucatán. Por más que mantuvo esperanzas, la mayoría de sus oportunidades se cerraron y poco pudo hacer. En una celebración regional vio una multitud de personas vestidas enteramente de blanco, como es la costumbre allí. Aquello le recordó la visión del Apocalipsis y elevó una oración para que muchos de ellos puedan clamar a gran voz en aquel glorioso día. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Una oración por Latinoamérica que lo acompañó el resto de su vida. En 1847 se trasladó a España para apoyar la tarea que un ex sacerdote convertido realizaba por la península ibérica. Nuevamente, la oposición católica fue su gran obstáculo. Dedicó sus últimos años a promover la causa en Hispanoamérica y a apoyar diferentes iniciativas misioneras. Murió el 25 de febrero de 1854 en Inglaterra a la edad de 66 años. Su vida pionera y llena de aventuras quedó postergada en la historia latinoamericana. Pagó el precio de la inestabilidad política de los países que visitó, como también de la fuerte oposición católica. Vale la pena reflexionar también en el enfoque de su tarea. No se puede minimizar la importancia de la distribución de las Escrituras, pero poco pudo prosperar sin nadie que pudiera enseñarlas, especialmente en contextos tan adversos y entre poblaciones con un alto analfabetismo. Mientras en otras partes del mundo, bien o mal, las misiones intentaban establecerse, la temprana labor de Thompson careció de iglesias locales. A la larga, el mensaje del Evangelio se diluyó o quedó ahogado por otras enseñanzas. Su ejemplo nos invita a retomar la misión en Latinoamérica, aprendiendo de su entusiasmo incansable y arduo trabajo, como también de sus errores. Si quieres conocer más a profundidad los detalles de la vida y del ministerio de Diego Thompson, visita nuestra página web. Allí encontrarás un amplio artículo sobre la vida de este importante educador y misionero. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que fue el legado más importante de Diego Thompson? ¿De qué forma puedes ser agradecido con el Señor por aquellos que trabajaron por darnos acceso a las Escrituras? ¿Cómo podría la Iglesia involucrarse más en la promoción de la palabra de Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este.